bienvenidos a nuestro podcast Creencia en la Divinidad, diferentes formas de creer o no creer. El ser humano a lo largo de su historia ha buscado comprender el origen, el orden y el significado de la existencia. En esta búsqueda han surgido diversas perspectivas sobre la naturaleza de la divinidad, dando lugar a diferentes creencias y sistemas de pensamiento. En este capítulo exploraremos algunas de las principales creencias sobre la divinidad, incluyendo el ateísmo, el teísmo, el agnosticismo, deísmo, panteísmo, apateísmo, animismo, penteísmo, las religiones no teístas y el gnosticismo, mediante temas y preguntas claves a personas que practican estas creencias. Empezaremos primero que todo con una introducción sobre el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Nos debemos estar preguntando. Pues el ateísmo es la ausencia de creencia en la existencia de deidades. Los ateos no creen en ningún dios o ser divino y pueden basar su postura en argumentos filosóficos, científicos o personales. Por tanto, nuestra pregunta hacia esta postura es ¿cómo aborda el ateísmo los desafíos y dilemas éticos que surgen en la práctica en relación con el aborto? Mi nombre es Valentina y me considero atea. Pues como atea no ofrezco un conjunto unificado de respuestas a dilemas éticos como el aborto. En cambio, me gusta recurrir a principios seculares y racionales para abordar estas cuestiones, como por ejemplo en los derechos individuales de la madre o del feto, o la responsabilidad de los padres y si estos pueden tener al hijo de una manera digna o segura, pero siempre dejando que la persona lo haga en base a sus valores o creencias. Continuamos con el teísmo. ¿Qué es el teísmo? El teísmo es la creencia en la existencia de al menos una deidad. Los teístas pueden creer en un solo dios, monoteísmo, o en múltiples dioses, politeísmo. Las religiones abrahámicas como el cristianismo, el islam y el judaísmo son ejemplos de teísmo monoteísta. Por tanto, nuestra pregunta para esta postura es ¿qué papel desempeñan las instituciones religiosas y los individuos en la aplicación práctica de las enseñanzas en el teísmo sobre el aborto? Hola, me llamo María Gabriela. Me considero teísta y con respecto a tu pregunta, siento que las instituciones religiosas y los individuos que seguimos el teísmo solemos desempeñar un papel importante en la aplicación práctica de las enseñanzas sobre el aborto. ¿A qué me refiero con esto? Desde la perspectiva del teísmo, la vida es considerada más que todo sagrada y se cree que comienza en el momento de la concepción. Por lo tanto, las instituciones religiosas y algunos individuos que seguimos estas enseñanzas muchas veces solemos abogar por la protección de la vida desde el momento de la concepción y se puede operar el aborto en la mayoría de los casos. Luego de estos interesantes puntos de vista, sigamos con el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo como postura? El agnosticismo es la postura de que la existencia de deidades es incognoscible o de que no hay forma de saber con certeza si existen o no. Los agnósticos pueden considerar que la evidencia disponible es insuficiente para afirmar o negar existencia de dioses. Por tanto, nuestra pregunta para esta postura es ¿qué papel desempeñan las instituciones religiosas y los individuos en la aplicación práctica de las enseñanzas del agnosticismo sobre la diversidad sexual? Hola, mi nombre es Juliana y soy agnóstica y el agnosticismo, al ser una postura filosófica que se centra en la falta de conocimiento o certeza sobre la existencia de lo divino o lo trascendental, no tiene enseñanzas específicas sobre la diversidad sexual. Sin embargo, muchas personas que nos identificamos como agnósticas tendemos a adoptar posturas basadas en la tolerancia, el respeto y la igualdad hacia la diversidad sexual, dando nuestro apoyo a los derechos de las personas LGBTIQ+, y el rechazo hacia la discriminación de ellos. La siguiente creencia a tratar es el deísmo. El deísmo es la creencia en un Dios creado que no interviene en el mundo después de su creación. Los deístas creen que Dios creó el universo y estableció las leyes de la naturaleza, pero no está involucrado en los asuntos humanos cotidianos. Por tanto, nuestra pregunta para esta postura es ¿cómo han evolucionado las interpretaciones del deísmo sobre el alquiler de vientres a lo largo del tiempo? Mi nombre es Manuel Ortega y yo me identifico con la postura del deísmo y yo pienso que el deísmo como perspectiva filosófica que enfatiza la existencia de un creador o de fuerza divina, pero rechaza la intervención divina en asuntos humanos. No tiene enseñanzas específicas sobre el alquiler de vientres. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las interpretaciones del deísmo sobre este tema han evolucionado en línea con los cambios sociales y éticos. Algunos deístas podemos argumentar a favor del alquiler de vientres como una expresión legítima a la libertad individual y el derecho a tomar nuestras propias decisiones en nuestro cuerpo. Otros podemos adoptar posturas más críticas, enfocándose en posibles implicaciones éticas y legales con la gestación subrogada. Hablemos del panteísmo.
El panteísmo es la creencia de que Dios es el universo mismo o que todo en el universo es parte de Dios. Los panteístas no creen en un Dios personal o trascendente, sino que ven a Dios como la totalidad de la realidad. Por tanto, nuestra pregunta para esta postura es: ¿cómo se traducen las creencias y principios del panteísmo sobre la eutanasia en acciones concretas en la vida cotidiana y en la sociedad? Me llamo Andrés y me considero una persona panteísta. Pues desde la perspectiva panteísta, la conexión intrínseca entre todas las formas de vida y el universo mismo pueden llevar a una valoración particular, ¿cierto?, de la autonomía y la compasión. Algunos panteístas podemos llegar a abogar por la eutanasia como una expresión de respeto por la voluntad individual y el ciclo natural de la existencia, viéndola como una forma de aliviar el sufrimiento humano y permitir que la vida siga su curso en armonía con el universo, pero puede llegar a variar dependiendo de la persona panteísta a la que se le pregunte. Bueno, mi nombre es Isabela Molina y prosiguiendo con la información que les había brindado mi compañera Keller anteriormente sobre creer o no creer, tenemos como sexto postulado el apateísmo. Vamos a hacerle como que una breve introducción sobre en qué se basa. El apateísmo es la falta de interés o preocupación por la existencia de deidades. Los apateístas no consideran que la pregunta sobre la existencia de Dios sea importante o relevante para sus vidas. Y aquí es donde surge una gran pregunta. ¿Cómo interpreta el apateísmo los textos sagrados o las tradiciones relevantes en relación con la diversidad sexual? Esta pregunta se le hace a una persona que se considera parte de esta creencia. Hola, me llamo Marlon y yo me considero una persona apateísta. Pues dado que nosotros los apateístas nos centramos en la falta de interés o preocupación por cuestiones religiosas, no establecemos directrices o interpretaciones específicas sobre temas como la diversidad sexual basada en textos sagrados. Sin embargo, algunos apateístas pueden adoptar posturas éticas basadas en la empatía, el respeto y la igualdad hacia la diversidad sexual, independientemente de las enseñanzas religiosas. Esto puede llevar a interpretaciones personales de textos sagrados o tradiciones relevantes que enfaticen la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y comprensión, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, pero puede cambiar dependiendo de la persona que se le pregunte. Y bueno, siguiendo con los postulados, tenemos como séptimo postulado el animismo. El animismo es la creencia de que todos los objetos, animales y lugares tienen un espíritu o alma. Los animistas creen que todos estos espíritus pueden influir en el mundo y en la vida de las personas. Como todos los anteriores postulados, acá también se le hace una pregunta a la persona que hace parte de esta creencia o se considera pues parte de este grupo. La pregunta se basa en que ¿de qué manera los principios éticos fundamentales del animismo se aplican al tema del aborto? Me llamo Jerónimo Rodríguez y me identifico con la postura del animismo. En esta se valora el respeto por la vida y la conexión entre los seres vivos y la naturaleza. Podemos ver que en algunas comunidades animistas esta visión ética puede influir en la percepción del aborto. Algunos grupos animistas priorizan la protección de la vida en todas sus formas, incluyendo la vida en gestación, mientras que en otros se centran en la salud y autonomía de la mujer embarazada en el contexto de su relación. Para concluir esta participación, creo que el animismo puede llevar interpretaciones diversas sobre el aborto, considerando tanto en la vida en gestación como la autonomía de la mujer embarazada. Bueno, ya que hemos obtenido respuestas satisfactorias con respecto a las demás posturas, vamos con la octava postura. La octava postura es el penteísmo. ¿En qué se basa el penteísmo? El penteísmo es la creencia de que Dios es todo lo que existe, pero que Dios también es una persona con quien se puede tener una relación personal. El penteísmo combina elementos del panteísmo y el teísmo. De aquí también surge una pregunta hacia una persona que hace parte de esta comunidad que pertenece a esta creencia. ¿Cómo aborda el penteísmo los desafíos y dilemas éticos que surgen en la práctica en relación con el alquiler de vientres? Mi nombre es Dana Sofía. En la práctica, los panenteístas podemos enfrentar dilemas éticos al considerar el alquiler de vientre,
ya que esta práctica plantea interrogantes sobre la dignidad humana, la justicia social y el respeto a la integridad física y emocional de las personas involucradas. Desde una perspectiva panenteísta, se pueden plantear reflexiones sobre cómo el alquiler de vientres impacta la relación entre el cuerpo, el espíritu y la divinidad. Los panenteístas pueden abogar por un enfoque ético que reconozca la importancia de honrar la sacralidad del cuerpo humano, respetar la autonomía de las mujeres gestantes y considerar el bienestar integral de todos los participantes en el proceso de gestación subrogada. Bueno, como hemos seguido hablando sobre las diferentes creencias y no creencias que se basan en estas posturas, nos vamos para la novena postura, que son las religiones no teístas. Vamos a explicar. Las religiones no teístas son aquellas que no creen en un Dios personal o trascendente. Ejemplos de religiones no teístas incluyen el budismo, el jainismo y el taoísmo. Puede surgir una pregunta muy importante sobre esta religión no teísta hacia personas que hacen parte de ella, que es: ¿cómo interpreta la religión no teísta los textos sagrados o las tradiciones relevantes en relación con el aborto? Mi nombre es María Luisa Martínez y hoy responderé esta pregunta en base a varias investigaciones en las que se ha podido concluir que los no teístas se centran en valores y principios éticos sin depender de una deidad. Es posible que las interpretaciones de textos sagrados o tradiciones relevantes se enfoquen en la compasión, la autonomía y la toma de decisiones informadas. En lugar de orientación divina, los seguidores de la religión no teísta recurren a la reflexión crítica y al diálogo ético para abordar temas complejos como el aborto, en cosas como respecto a la autonomía de la mujer embarazada, su bienestar emocional y físico, así como en consideraciones sobre la calidad de vida potencial del futuro niño, además de promover el acceso a la educación sexual integral, la anticoncepción y el apoyo emocional para quienes enfrentan decisiones relacionadas con el embarazo. Bueno, ya para finalizar con este tipo de postura sobre las creencias y las no creencias, encontramos como 10ª postura el gnosticismo. El gnosticismo es la postura de que no se puede saber nada sobre la existencia de deidades. Los gnósticos creen que la pregunta sobre la existencia de Dios es inherentemente inconocible. Entonces, aquí también surge una pregunta que se le hace a personas que hacen parte de este grupo o de este tipo de creencia, que es: ¿cómo han evolucionado las interpretaciones del gnosticismo sobre el aborto a lo largo del tiempo? Mi nombre es Taliana María Maduro Payares y le vengo a responder esta pregunta. Ahora, investigando más a fondo sobre el gnosticismo, pudimos llegar a la conclusión de que a lo largo del tiempo las interpretaciones del gnosticismo sobre el aborto han evolucionado en paralelo con las perspectivas éticas y morales de la sociedad en general. Algunas personas que se pueden identificar como gnosticistas nos cuentan que pueden adoptar posturas éticas basadas en la autonomía, la salud reproductiva y los derechos individuales al considerar el tema del aborto. Pero explorando otras experiencias o testimonios, pudimos concluir que otros pueden haberse alineado con enfoques más conservadores que enfatizan la protección de la vida en gestación. Es importante tener en cuenta que debido a la naturaleza diversa del gnosticismo, no tenemos una evolución uniforme o consensuada en las interpretaciones sobre el aborto a lo largo del tiempo. Para concluir este capítulo, podemos decir que las diversas creencias sobre la divinidad reflejan la complejidad de la experiencia humana y la búsqueda constante de respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia. Cada perspectiva ofrece una visión particular sobre la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, si podemos notar, las religiones teístas suelen considerar los temas tratados como acciones moralmente incorrectas, ya que van en contra de los principios y enseñanzas de sus respectivas creencias. Pero por otro lado, las religiones no teístas tienden a adoptar posturas más permisivas o neutrales con respecto a estos temas, priorizando en muchos casos el respeto por la autonomía y la libertad individual.